nombre es Daniel Omar Agüero, tengo 62 años, soy viudo, mi esposa falleció en el 2019, tengo 3 hijos, uno de 36, mi hija de 33 y el más chico de 25. Y no tengo nietos, ninguno de mis hijos han decidido que yo tenga nietos. En una oportunidad le dije a mis hijos que mis nietos me tienen que saludar parado. Bueno, yo soy sanjuanino, digamos, mendocino adoptado, nací en San Juan, Caucete, en 1959, a los 8 años me vine a Mendoza con toda la familia, somos 7 hermanos, de los cuales tengo uno fallecido, y bueno, desde esa época, de los 8 años, bueno, hice la primaria acá, y después, bueno, a los 13 años, salí a trabajar. Bueno, ahí trabajé en una confitería La Celeste, muy famosa en aquella época, en la calle Pedro Molina, y es una de las cunas y una de las bases de lo que yo ahora soy, y de lo que fui y lo que me permitió hacer por el país. Nunca, que tenga noción, se me pasó por la cabeza ser militar, o sea, nunca tuve la más mínima idea de que quería ser militar. Sabía que me iba a tocar, en aquellos años todavía existía el servicio obligatorio, así que sabía que me iba a tocar, pero no era la idea de que yo pudiera ser militar. Siempre dije que fui un bendecido, porque a los 13 años, cuando yo ingresé a trabajar en la confitería, trabajé hasta los 17, iba a cumplir los 18. Era muy querido porque era el más chico de la confitería, había entrado con 13 años. Era muy mimado por la confitería, por todo el plantel, y un maestro, el maestro Soria, un hombre que ya falleció, el maestro de la cuadra. Cuando cumplí los 17 años, ya para la época del sorteo, que se hace en octubre, normalmente el sorteo, me dijo, no, ¿por qué no se mete a la Marina? Porque si lo sortean y le gusta y le toca el ejército, no va a conocer Buenos Aires. Y ahí fue que, por consejo de él, me inscribí en la delegación naval de Mendoza, y bueno, aprobé todas las exigencias para ya partir en 1978 a la escuela de mecánica de la Armada. Durante ese periodo, digamos, de espera, bueno, llegó el sorteo y me sorteó para el ejército. Y me tocó el número 009, o sea que me salvaba. o sea, no iba a hacer el servicio militar. Bueno, pero ya estaba inscripto y bueno, no ir era una desobediencia. Así que una desobediencia a la patria y ahí fue mi camino hacia la Armada Argentina, hacia la Marina. Después, durante el periodo de adiestramiento, nos llevaron a navegar en aquel buque en Murature, por el río de la Plata, el río Paraná, en situación de adiestramiento, más allá de adiestramiento, limpieza del barco, todo, pues somos aspirantes navales. Y imagínate, yo era San Juan, vivía en Mendoza, curioso,
una noche de la navegación subí al puente. El puente es donde, digamos, donde está la timonera y está todo lo que es el comando que maneja el buque. Y miraba por el ojo de buey ahí, miraba la cabina, el puente, y ahí el oficial, un suboficial y el timonel que estaban ahí me miraron y me dijeron, ¿qué haces ahí? No, estoy mirando. Bueno, pasá. ¿De dónde sos? No, soy de San Juan, pero vivo en Mendoza. Ah, sos sanjuanino, las Championes. Y ahí empezó lo normal de la gastada de la gente de Buenos Aires, al sanjuanino, a la angarilla, que se pronuncia en Mendoza. Y ahí me preguntaron si había timoneado alguna vez, y el otro decía, sí, no debe haber agarrado una carretilla, o sea, no tiene ni idea, una angarilla, como le dicen en Mendoza. Bueno, entonces me dice, bueno, vení. Y a tono de broma, porque era un momento de desgaste, me estaban gastando. Y se agarré el timón, se hace así, así, a ver. Y tomé el timón y no sé qué hice, que les llamó la atención y me dijeron, bueno, andá nomás, y me fui a dormir. Y al día siguiente me llama el comandante del barco, y el suboficial me presenta y me dice, así que vos estuviste agarrando el timón. ¿Y vos tuviste timonel alguna vez? No. ¿Nunca? No. ¿Has estado en el mar? Nunca. ¿Has estado en el río? No, es la primera vez que vengo a Buenos Aires. Bueno, dice, mira, tenés una habilidad innata aparentemente, así que si vos haces la especialidad de mar, la especialidad de mar es el que maneja todo lo que es el mantenimiento de la cubierta principal del barco, los amarres, entrar a puerto y todas esas cosas. Y salís dentro de los primeros 3, vas a dar la vuelta al mundo de la Fragata Libertad. Eso fue lo que me dijo. Regresé a la escuela y como, bueno, vengo de una familia muy humilde, no tenía muchas opciones de salida, digamos, los días de Franco, después que pasaron los 3 meses. Entonces había oportunidad que sí salía, y con un compañero Ceballos de Córdoba, que se fue de baja él al poco tiempo, porque dormíamos en la bajada de los subtes, porque no teníamos dónde ir. Entonces en la escalinata de las entradas de los subtes, ahí dormíamos hasta la madrugada, cuando a las 7, 8 de la mañana aparecían los panaderos y todas esas cosas, ahí íbamos a pedir pan, y ahí pasábamos el viernes a la tarde, el sábado, y hasta el domingo, porque a la tarde el domingo teníamos que ir. Entonces normalmente no salía, entonces me quedaba a estudiar. Y estudiaba porque por el hecho de que, bueno, no tenía mucho que hacer afuera. Y bueno, eso me permitió estar los primeros del curso. Fui primero. Y eso me dio el pase automático a la Fragata Libertad en 1979. A través de la fragata, y ahí me hice timonel. Todo barco tiene una tripulación y como es como si fuera un edificio, tiene una cantidad de cosas por la que funciona el barco y a eso se le denominan especialidades. Necesita electricidad, están los electricistas, necesita maquinistas para las máquinas, están los maquinistas, necesita cocinero, está el cocinero, necesita el panadero, necesita todo como si fuera una ciudad, está dentro del barco con cada necesidad, y esa necesidad se le da la especialidad a cada tripulante que tiene una especialidad, y como mi especialidad era la de mar y con capacidad, o sea, con curso, o sea, de timonel,
habiendo tenido la carrera de la Fragata Libertad, después volver a ir a Estados Unidos y después volver a ir a Alemania, bueno, me daba, entonces me pusieron, o sea, me dan el puesto de timonel de maniobras, que es el timonel de maniobras, es bueno, únicamente en situaciones, el timonel va al timón en las maniobras, como ser entrada a puerto, traspaso de combustible, zafarranchos, simulacros de abandono, de combate. Esa es una función que yo tenía en tiempo de paz. Cuando sucede lo del 2 de abril de 1982, ahí el crucero General Belgrano tenía aproximadamente 550 tripulantes. Porque imagínense, el crucero Belgrano era un barco que es sobreviviente de la batalla de Pearl Harbor, se llamaba Fénix. Ahí le destruyen la proa, que se la repara, que le llaman proa falsa. Y cuando entre el 2 de abril y el 16 de abril, en donde, bueno, en ese momento, cuando se reconquista las Malvinas, empieza un movimiento en el barco de, digamos, dejar tripulantes y subir más tripulantes, o sea, de acuerdo a la necesidad que iba a haber en lo que era la guerra. No sabíamos cuándo íbamos a zarpar, no se empieza a preparar el barco y se empieza a preparar la tripulación. En esa preparación en la que se podía estar en un combate, se designan los puestos de combate a cada tripulante del barco, que en ese momento de que éramos 550 pasó a ser 1093 tripulantes. Gente que desembarcó y gente que embarcó. Cada tripulante tiene un puesto, o sea, el cañón número 2, el 3 o el 6, las máquinas, o sea, todo tripulante tiene en el momento del zafarrancho de combate, la sirena de combate, cada tripulante tiene que salir corriendo a su puesto de combate, y mi puesto de combate era el timón. Digamos, no le había dado, digamos, en el momento que se me dice, trascendencia, pero cuando recibo el abrazo de mis compañeros y las felicitaciones de tener un puesto tan importante, que pudieran haber sido muchos, pues somos muchos los que manejamos el barco en forma permanente, que se me dé el puesto, bueno, ahí le di realmente ahí sí me sentí muy orgulloso, porque tenía 22 años en aquel momento, estábamos en puerto, todavía no zarpábamos, y yo me bajo del barco por la rampla, recuerdo una tarde, porque uno está solo, y empecé a caminar sobre la rampla, mirando el barco, y miraba el barco que tenía 197 metros, lo miraba. Es como para que se imaginen decir, bueno, si ustedes salen de la peatonal Sarmiento hacia el sur, hacia la calle Lavalle, o sea que van a ir por Sarmiento, si se imaginan caminando por el cordón de la calle San Martín, van caminando hasta la calle Lavalle 3 metros antes, o sea que hay que pasar Catamarca, 3 metros antes, un local de comercio antes, ese era el largo del crucero. Y si uno mira hacia arriba, inclinando la cabeza va a ver los edificios y bueno, en un segundo piso sería la altura del puente, el techo del puente de comando. Así que yo en aquel momento no me imaginaba la calle San Martín, pero sí me miraba el barco con una historia muy rica del crucero, por el Pearl Harbor, por todas las acciones que había tenido
de adiestramiento y todo eso, bueno, es una cosa que no me lo imaginé nunca. Cuando nosotros zarpamos el 16 de abril, día viernes, a las 12:30, la orden era viajar a Ushuaia. Todavía no teníamos idea nosotros de que íbamos a entrar en combate, solamente lo sabía el comando, todo el personal, como yo era suboficial subalterno, tenía 22 años, muy joven, o sea que no desconocemos los planes o lo que se puedan tener hasta el momento que sucedan. Y viajamos a Ushuaia y bueno, esa la añoranza que tuve, ya había hecho navegaciones al sur, sabía que era complicado, el mar es complicado en el sur, muy complicado, que iba a tener que volver a estar bastante tiempo en el timón, porque ¿cómo le explico? El barco es una ciudad, como le explicaba, y funciona a las 24 horas. Entonces, y las 24 horas el barco está navegando, entonces las 24 horas tiene que haber un timonel en la timonera. Entonces para eso se distribuyen 3 guardias de 4 horas, que son 3 secciones, en donde son 2 los timoneles, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. Las 24 horas están permanentemente el barco. Independientemente si hay algún tipo de movimiento distinto al normal, ahí va el timonel de maniobra. Y cuando se sucede, como el mar del sur es complicado, hay mucho mal tiempo, mucho viento, entonces a veces se exige mucho la presencia del timonel de maniobra. Y eso es lo que añoro, porque si ustedes, bueno, si algunos han tenido oportunidad de ir al mar, y si le prestan atención ahora, si uno se para en la costa, va a ver los corderitos, que son las olas, que es la espuma. Bueno, ese oleaje, si le prestan atención, es matemático. Son 3 olas que vienen seguidas, casi juntas, y se produce un descanso, y después vuelven las 3 olas. Eso en alta mar son masas de agua que se mueven, como así en el corderito, 3 casi juntas. En el descanso es el vacío, es el pozo, que es donde se toma la medida del oleaje que hay y el viento, porque desde el pozo a la cresta de la próxima ola que va a venir, ahí se produce la cantidad de metros, puede ser 1, 2, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, y llega hasta 9, 10 metros cuando ya el temporal es muy fuerte. Y son tan altas las olas que el barco va muy cabeceando. Cabecear es que proa se va, la popa va en movimiento, rola, que es para los costados, y bueno, uno se descompone todo. Cuando se produce, que es lo que uno añora, ¿por qué? Porque en esos momentos no puede circular nadie en la cubierta principal, solamente está el comando y el timonel, los timoneles de maniobra, que ven a través de un ojo de buey, está todo hermético cerrado. Entonces cuando el barco va cabeceando y encuentra el pozo, que esa diferencia que había de la tercera ola, bueno, se clava en la última, la proa, toda esa masa de agua se viene hacia el puente así, la popa, las hélices quedan un poco en el aire y empieza el barco, y uno grita, dale Belgrano, y vuelve a sacar la proa. O sea, esas cosas son las que añoro. Bueno, otras palabras se usan, los gritos, y bueno, pero no son gritos de miedo, son gritos de que uno está eufórico por ver, porque como siempre te digo, fui un bendecido. Éramos los únicos que teníamos la oportunidad de ver, porque los demás estaban abajo. No pueden circular afuera, porque podrían caerse al mar, o sea, no, y el que circula tiene que ir atado por alguna necesidad, pero no puede circular nadie. Y lo único que tenía la oportunidad éramos nosotros de ver eso y ver esa masa de agua que se venía. Eso es lo que añoro del Belgrano. Entonces, los quejidos del barco, porque lo hierro a la diferencia, el sonido de los
hierro, porque imagínense, pues, tenía 17.000 toneladas, todo hierro, armas, todo un barco con 1.093 tripulantes, o sea, es una cosa que, una sensación de euforia, de responsabilidad, no sé cómo llamarle, pero sí son cosas que añoro mucho cuando voy al mar. Y esa añoranza, ¿por qué? Porque el barco se va moviendo con ese oleaje. Nosotros íbamos al sur y tomamos puerto en Ushuaia, donde ahí se recarga combustible, se carga el combustible, se recarga aprovisionamiento, armamento, todo, y de ahí ya sabemos que vamos a ir a zona de conflicto, no es que íbamos a ir al conflicto, no había orden todavía, pero que sí zarpábamos a zona de conflicto. Bueno, y ahí ya comienza otra historia en donde, bueno, digamos, no es miedo, es euforia. Estábamos atentos a lo que se escuchaba, de lo que pasaba en Malvinas. Y comienza otro sentimiento en el barco, más allá de que en un barco siempre tiene que haber mucha camaradería, es muy especial la tripulación de los barcos, no es como el ejército que es tierra o algo, esto es que uno está dentro de tantos metros y lo demás es agua, o sea que hay una muy buena camaradería y ahí empieza a jugar un poco el sentimiento, ¿no? Nos empezamos a mirar de una manera distinta, a hablar de una manera distinta. Entonces, bueno, hace una carta para la madre, para la novia y si me pasa algo, dásela. Son cosas que bueno, es otra la situación que se vive, ¿no? Más allá del miedo y de, bueno, llevarle esta carta, si yo no voy. Esas cosas pero que no es miedo, sino que ahora uno lo recuerda no es con tristeza, pero es con añoranza. Con cosas que si las tuviera que volver a vivir, las voy a vivir. O sea, son esas situaciones. Por eso es que siempre cuando doy charla o alguna cosa, le digo que el tema de las Malvinas no es tratar de entender la decisión. No hay que buscar entenderla. Lo que hay que ver es el valor y el amor, la grandeza que le puso cada soldado en defensa de la soberanía. O sea, no tratemos de entender la decisión. Nosotros íbamos primero para interceptar posibles pasajes de barcos hacia Chile. Ahí nos pasa una cosa muy complicada, más allá después del traspaso de combustible, que después lo cuento. Bueno, en ese momento tuvimos una experiencia casi así, en donde, bueno, había algo que nos iba a cortar la proa. Cortar la proa quiere decir que nos va a pasar por adelante, o que está cerca. Entonces, los radares detectan de que hay algo, entonces se empieza a mandar señales para ver qué es lo que nos está cortando la proa. Se tiene que identificar. Y no se identificaba. Entonces se ordena zafarrancho de combate
ahí voy al puesto de combate, estamos todos en puesto de combate y en esa situación de todo ese movimiento del zafarrancho se seguía insistiendo en la identificación de eso. Y bueno, creo que no se disparó porque no lo habíamos hecho nunca. Eso hizo que unos segundos hicieran de que se logra identificar y era una lancha nuestra, una lancha rápida argentina que no se había identificado. Casi disparamos por una falta de identificación. Ahí fue como que tuvimos el primer sacudón. Yo creo que siempre dije que fue un bendecido, porque algo pasó así como para que nosotros fuéramos ya tomando, entrando en calor, digamos. Bueno, sucedió eso, tuvimos un rumbo hacia el sur de las Malvinas, porque ahí se estimaba un ataque convoy y que iba a ser puesto el Belgrano como puente entre Malvinas y los barcos ingleses para estar en el medio y ser un poco el puente, ¿no?, para defensa de las Malvinas, y eso no sucede, eso es lo que se dijo. Recuerda que era el suboficial subalterno, tenía 22 años y las órdenes específicas y claras las sabe nada más que el comando. Volvemos hacia el continente. El submarino ya nos venía siguiendo. Nosotros, cuando en la madrugada del domingo entramos ya en la zona de exclusión, el crucero Belgrano, dentro de la zona de exclusión, íbamos custodiados por dos barcos, que era el Gurruchaga y el Piedrabuena. Me acuerdo, o el Bucharro, me acuerdo. Eran los dos barcos que nos iban custodiando. ¿Por qué? Porque los barcos grandes, si ustedes observan en las películas, siempre en las películas de guerras navales van a ver un barco grande, un portaaviones, un crucero, ya no hay ahora, que van con dos barcos chiquitos al lado. Son barcos más chicos, con una tripulación menor, pero que son de guerra también, que tienen sonar, porque los barcos grandes no pueden tener sonar. El sonar es el que mira qué es lo que hay abajo, y el radar es el que mira qué es lo que hay arriba. ¿Bien? Entonces esos dos barcos iban a nosotros custodiándonos qué pasaba bajo el agua. Bueno, cuando nosotros ya en la madrugada salimos de la zona de exclusión, salimos del zafarrancho de combate. Ya, y vamos cada uno ya al puesto que corresponde. Y quedamos en situación Z. De uno a otro piso se pasan por escaleras. Y esa escalera tiene una tapa en donde uno pasa cómodamente. Cuando la situación Z, esa tapa se baja y queda un tambucho, en donde se sale solamente por un tambucho. Esa es condición Z. Todo queda lo más hermético posible por si hay algún ataque imprevisto o algo para que el barco mantenga el aire. Entonces volvemos a la normalidad y yo, el cabo primero y yo, que éramos los timoneros de maniobra, tenemos de guardias de 4 a 8 y de 16 a 20. Ahora que siempre lo digo, ya no me pueden arrestar, pero digamos, arresto o castigar. Como éramos la élite, digamos, timoneles de maniobra, bananas, digamos, así, del barco, y timonel de combate, teníamos unas ciertas franquicias, ciertas cosas. Entonces habíamos convenido con él que en la mañana él iba a las 3:45, se toma la guardia 15 minutos antes de la mañana y tomaba la guardia él solo, y yo aparecía a las 6 de la mañana y terminábamos de 6 a 8 en la guardia, los dos juntos. Así se hizo. Y en la tarde él se quedaba hasta las 18, no hasta las 6 de la mañana durmiendo, y yo aparecía a las 15:45 a tomar la guardia. La guardia se toma, terminamos la guardia normal, y cuando me toca a mí la guardia, a las 15 ya empezamos con mal tiempo. Estaba complicado el tiempo. Entonces
venía bastante complicado. Entonces yo voy a tomar la guardia a las 15:45, ya en ese momento, cuando tomo la guardia paso las novedades, teníamos vientos de 100 kilómetros por hora, temperatura real de 10 grados bajo cero, sensación térmica 20 grados, oleajes de 9 a 10 metros, venía complicado. Y ahí tomo la guardia yo a las 15, pasando toda la nueva el rumbo. Los dos barcos que venían escoltándonos por el tema del sonar, están a 15 kilómetros de distancia. Está fuera del alcance nuestro, ya estábamos fuera de la zona de exclusión. Y bueno, tomo la guardia, paso las novedades, el rumbo, y en ese momento, como le dije, el crucero tenía dos puentes. El puente de gala, digamos, que es como que ven en la película, que el comandante está en un sillón, toda la gente, y el puente de combate, que está abajo de eso, que es acorazado, y ahí va el timón. Y las órdenes las recibe, como en las películas, por un tubo. Como ese, por un tubo por abajo recibe las órdenes, le va diciendo tal rumbo, tal cosa, y uno, para confirmar la orden, repite lo que le dijeron, confirma que sí, y eso es lo que se hace. En ese momento, como estábamos fuera de la zona de exclusión y ya se había levantado, estábamos en condición Z, el comando estaba arriba y la orden la recibía por el tubo, la novedad la pasé por el tubo. Y ahí siento todo timón a babor, y ahí tomo el timón y ahí siento el impacto, el mal tiempo. El puente tiene unos ojos de buey, que son unas cosas redondas, con vidrios gruesos. Como era acorazado, ahí baja todo en el momento de combate baja todo el comando de cada sector, y de ahí se dirigen todos, y ahí está el timonel. En ese momento estaba solo. Cuando siento como que si me hubiera escuchado, me hubiera pegado con una mina, al tacto, miro la proa y veo que se confunde con el oleaje que yo les comentaba cuando se enterraba. Bueno, ahí veo toda la explosión, o sea, veo todo como agua que se viene a la proa, todo. Y yo, bueno, salto para todos lados, en el timón estaba solo, y me quedo sin timón. Entonces me coloco los teléfonos y empiezo a pedir al timón de auxiliar, que hay otro timón, que el mío es hidráulico y el otro es como más mecanizado, más pesado, más cerca de las palas del barco, más a popa. Y bueno, ahí no recibo respuestas, simplemente lo que escuchaba eran gritos de todo tipo, ruido, una serie de cosas que solamente porque yo no podía ver nada, o sea, a través de los ojos de vida con el tiempo yo no veía absolutamente nada. No veía nada, lo único que hacía era escuchar lo que estaba pasando abajo, pero en la popa, donde estaba el timón, no lo que estaba más adelante, sino no recibía respuesta. Se ve que el teléfono había quedado, o sea, yo sentía bueno, esas fueron las cosas. Y ahí yo no tomo noción, o sea, yo miraba el ojo de buey y esperaba órdenes, y en eso no sé cuánto tiempo pasa, qué sé yo, pero no. Y cuando yo tomo noción es cuando voy a abandonar el buque, que tomo algunas cosas de medición, esas cosas que se deben llevar, y abro, porque son puertas de hierro pesadas, herméticas, que giro la rueda y abro para salir, y ahí casi me voy como al precipicio, porque el barco ya estaba totalmente escorado. O sea, el barco escorado quiere decir que estaba torcido para el lado de babor, que es la parte izquierda. Casi me voy porque estaba totalmente ya escorado, lo que yo hasta ahí no tomaba noción de lo que estaba, porque no podía ver a través de los ojos de buey. Ahí, bueno, bajo, y la cubierta principal que tiene, ¿por qué se le llama cubierta principal? Porque es la única cubierta que nace en popa y termina en proa. No hay escalera ni nada para pasar, nace en proa y termina en popa, o sea,
Bueno, esa es la cubierta principal. Y por la cubierta principal, por los laterales, hay como unos cunetas, como le llaman así, bajitas, que es por donde corre el agua, todo cuando hay mal tiempo, todo por ahí corre el agua. Esa parte ya estaba tocando el agua. Ahí sí yo siento miedo. Ahí sí, porque veía cosas que no las había visto, que estaba gente quemada, o sea, ahí yo tomo noción porque yo no estaba viendo en el puente nada. Ahí sí, cuando veo, miro para popa, miro la proa, bueno, se ve muchas situaciones de tragedia, ¿no? O sea, ahí tomo contacto con la realidad de lo que estaba pasando. El barco tiene amarrado en toda la parte superior, arriba de la cubierta principal, en cables y eso, unas balsas. Las balsas van en contenedores como si fueran cáscara de huevo. Cuando se ordena, porque para cada situación hay un puesto. Y ahí me vuelvo un poquito para atrás, o sea, por eso a veces la gente, bueno, que no conoce, para ir a un barco, como para cualquier cosa, para el barco y para determinadas situaciones, hay un adiestramiento y una formación que son muy, muy exigentes, que ahora en esta época que dice que no es humano, que son muy exigentes, muy exigentes, para que se grabe. ¿Por qué? Porque tanto el instructor como el instruido desconoce cuál va a ser la situación en el momento que suceda la situación límite. No la conoce ni el instructor ni el instruido. Y solo pasan dos cosas: el pánico o el espíritu de supervivencia. No hay otra. Solamente dos. Si tiene espíritu de supervivencia y no está formado, se muere, porque no sabe qué es lo que va a hacer. Si tiene preparación y tiene pánico, se muere, porque el pánico paraliza. Y ahí está el misterio. Ahí siempre digo el misterio de la fe, el misterio en lo que yo creo que soy muy creyente, no sé, de Dios. Ahí parece el misterio. El misterio eso como la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el que tiene espíritu de supervivencia no abandona al que tiene pánico. Y hay gente que ha muerto por salvar. Esas son las situaciones. Entonces cuando uno, como pasó a mí, que llegué a la situación, a tomarme la situación límite, me dio miedo. Sí me dio miedo. Pero no pánico. Entonces, del miedo uno saca coraje. Y ahí fue que habían dos balsas pegadas al barco que ya estaba ahí. Ahí sube el comandante, un suboficial, un oficial, no me acuerdo, por las dos balsas. Una estaba pegada al barco, que ya estaba descolada, y la otra pegada a la balsa. Estaba más afuera. Pegada a la balsa que estaba pegada al barco. Ahí sube, pasa, salta el comandante, todo, a esa balsa, y ahí yo subo a esta balsa. Solo. Y la balsa iba en dirección, porque se había hecho un canal, no se despegaba del barco, al hueco que había hecho el torpedo en la proa. ¿Por qué? Porque en el momento, o sea, cuando al crucero lo atacan, le dan un torpedo en la proa y un torpedo en la zona de hélice, que fue Estados Unidos que fabricó al Fénix, que se llamaba en la batalla de Pearl Harbor, y el gemelo es el Mississippi, y le dijo, pegale acá y acá. ¿Por qué? Recuerda que yo le dije que en la Pearl Harbor le habían destruido la proa y le hicieron la proa falsa. Proa falsa era porque no era acorazada la parte de la proa. Y la zona de hélice no es acorazada. Entonces le pegan los dos puntos
débil. El barco ahí nomás se escora. ¿Por qué? Porque la explosión de la cena de él, si hubiera sido la proa, nosotros llegábamos a puerto aprobado, pero llegamos a puerto. Pero la segunda explosión, el segundo torpedo, es el que hace daño y rompe la estanqueidad del barco. Ya la proa ya la había roto, porque atraviesa 3 cubiertas el torpedo, hace la explosión y bueno, hace perder la estanqueidad del barco. Por más crucero Z que había, bueno. ¿Por qué? Porque en el proceso de que yo estoy abajo hasta que llego a la cubierta, bueno, hubieron una serie de situaciones que se llama, cuando le decía yo los puestos, el electricista, el panadero, todo, ahí está el control avería, como acá se le llamaría bombero, que son los que salen a actuar a ver si pueden parar y pueden tapar, digamos, para que no se siga hundiendo. Entonces, cuando control avería dice no se puede hacer nada, el jefe de control avería le informa al comandante y el comandante no se puede hacer nada, esto se hunde. Los bomberos dijeron, hasta acá nomás llegamos. Bueno, cuando yo bajo, y como les comentaba, y me quedo en la balsa solo, yo iba en dirección a la proa. Si me dicen, ¿por qué te iba? Y no sé. Más adelante subo un marinero, por eso tengo una medida de abnegación y valor, como tiene el resto. Y los dos íbamos a la camino hacia volver al barco, volver a entrar al barco por ese hueco, por ese canal. Dígame si yo apliqué, hay que sacar remo y salir, no porque no nos podíamos despegar del barco. Y esa es la segunda, después le voy a contar. Bueno, nosotros íbamos en dirección, un poco tratando de despegarnos de que no se dañara la balsa con los hierros del barco. Porque iba pegando con el barco, tratando de separar. El oleaje, como le dije, el tiempo era tan complicado que el barco, al de estar ya tan escorado, la parte de abajo, la quilla que le llamo, estaba saliéndose hacia afuera. O sea. Bueno, el oleaje era tan fuerte que una ola pega en la parte de abajo del barco, en la quilla, pega esa ola, se hace una cortina de agua, pasa el barco y le pega a la balsa mía y me saca del lado del barco. Por eso es que estoy, digamos, pero o sea, no es que fue un hecho en la que yo practiqué lo que me habían dado para hacer porque no lo estaba permitiendo. Fue simplemente la mano de Dios que me sacó de ahí. Las cosas que ahí, bueno, a uno le quedan grabadas son cuando a mí la ola me separa me saca del lado del barco. Bueno, ahí comienza maniobras de sacar gente del agua, pasarse de agua, o sea, tener la balsa, digamos, incorporar gente a la balsa. ¿Qué es lo que más añoro? Que eso no se hace, o sea, uno se queda todas las balsas, yo no me acuerdo si eran muchas o pocas, porque mi vista estaba fijada en el barco, que cada vez se iba hundiendo más. Y uno va viendo ahí que se le va hundiendo la casa, la patria, o sea, se va yendo. Y siempre, bueno, como te digo, lo místico, la mano de Dios o qué sé yo. ¿Qué pasa? El crucero tuvo la nobleza, hasta el último minuto, de que tratáramos de salvarnos lo más que pudiéramos. ¿Por qué? ¿Y por qué fue así? Porque si el crucero se hubiese hundido, aprobado, quiere decir de la proa hundido para abajo, o apopado desde popa abajo, si se hubiese hundido de una de las dos formas,
todo lo que estábamos alrededor, la succión hubiese sido tan grande que todos nos íbamos con el barco. El crucero general tuvo la nobleza de irse dando vuelta a campana y se va hundiendo. Entonces, ¿qué hizo? El peso del barco lo desplazó en agua y nos sacó a nosotros. Eso, ¿qué pasa? Después yo vuelvo, como decía, de las formaciones tan exigentes. Ustedes deben haber ido al colegio, los que me escuchan, sí, todos han ido al colegio, han ido a cualquier lugar, y están las ceremonias patrias, las fiestas patrias, y bueno, y ahí está la directora, y cuando entre la bandera tiene que cantar, ¿viste? Y el himno, y se tiene que parar, y cuando la directora la tienen que saludar de esta manera, ¿viste? Todo el protocolo de un acto patrio. Y en la vida militar también te enseñan todo ese protocolo. Cuando viene y cuando viva la patria, tomar el chocolate el 25 de mayo, todos son... Y vos llegás que en ese momento que se hunde, no es protocolo, todo es parramado. ¡Viva la patria! Eso no te dice que lo tenés que decir. Y eso nació en todo desparramado. En la tragedia a todos les surgió lo mismo. En el momento que el barco desaparece. O sea, ¿cómo se combinó? ¿Cómo se hizo? ¿Qué sé yo? Dios. La unión, ese misterio, por cómo se unen todos esos sentimientos en uno solo, aún separados, ¿viste? Aún con ese despelote. Esas son las cosas que uno añora. Y después te queda lo otro. ¿Te acuerdas que le comentaba la diferencia del tiempo, el oleaje, la diferencia de oleaje? ¿Qué es lo que debe hacer una tripulación de un barco, civil o militar, si se hunde? Y bueno, subir a las balsas. Y las balsas tienen que ser atadas, unirse. ¿Para qué? Para que sea un mejor blanco para poder ubicarlos. Porque si están una sola, pero si se juntan 20 balsas, es mejor, hay mejor manera de que a través en el aire se pueda ubicar la balsa, se pueda encontrar los lugares donde están las balsas. Pero el oleaje de 0 a 9 metros no nos podemos atar. ¿Por qué? Porque una balsa iba a quedar en 0 y la otra en 9. Nos íbamos a matar entre nosotros, o sea, las balsas no iban a hacerle. Bueno, ahí es un proceso. Después, bueno, ¿estamos los 20? Sí, bueno, hay 20. Uno fallecido. Bien, hay que llevarlo. Bien. Y estamos solos. El barco desaparece de la superficie del agua. Desde el momento del impacto hasta que desaparece pasa 1 hora. Ya empieza a oscurecerse. Entonces se viene la noche, porque allá en el sur es más temprano la noche. Entonces, cuando uno ya queda solo y se hace la noche, ya no sabe si hay alguien al lado. Y comienza ya los preparativos de la tripulación de la balsa. ¿Quién va a ser la autoridad mayor? ¿Quién va a dirigir la balsa? Porque necesita que haya una disciplina de supervivencia. Después, dentro de la balsa hay un bolsón con 20 paquetes individuales de supervivencia que va para cada tripulante, porque la balsa tiene una capacidad para 20 personas. Bueno, hasta una Biblia yo. Ese paquete, uno dice 72, otro 48, no se puede consumir hasta después de las 48, 72 horas, mientras más se pueda aguantar, o sea, soportar. ¿Por qué? Porque se supone que en el momento que se hundió el barco y vos pasaste a la balsa, estabas alimentado e hidratado, como para soportar
esa cantidad de horas sin tomar agua, sin comer, porque no sabes cuándo te van a rescatar. Esas situaciones se empiezan a tener una disciplina. ¿Por qué? Y la disciplina es súper exigente, a pesar de toda la tragedia y todo lo que se está viviendo, la disciplina es exigente. A tal punto que si hay que tomar extremas medidas, se toman. Porque no puede existir el pánico. Tiene que estar la cabeza, porque si no todos podemos morir. Bueno, ahí se hace la noche, ya es oscuro, no sabemos qué es lo que hay. ¿Qué pasa? Estaba el mal tiempo y uno se empieza a ver, porque va conociendo, ya el oído, todo. Sabía cuando sentíamos, era que íbamos a caer en el pozo. Que yo les hablaba de la diferencia del oleaje. Caer en el pozo significa que la ola nos iba a meter bajo el agua y íbamos a estar, y ahí nos juntábamos cabeza con cabeza, hombro con hombro, entre los 20, porque entrábamos a ser batidos porque estábamos dentro de la ola, bajo la ola, estábamos bajo el agua, y después volvía a salir a flote. Eso, cuando sentíamos eso, era que iba a pasar eso. Entonces volvía la balsa ahí, y bueno, ya es otros gritos, bueno, y hay un montón de cosas que van de júbilo, de miedo, o sea, hay un montón de cosas que se viven cada vez que sucedía eso. Bueno, se van calmando. Uno ve una luz verde, lejos. La luz verde es el lado derecho del barco, y la luz roja es el lado izquierdo, lado babor, lado estribor. Si la veíamos del lado derecho de nuestra vista, quiere decir que el barco está viniendo. Y uno ve a lo lejos y dice, ¡nos vieron! Y después la luz desaparecía. Y no nos vieron. Entonces vuelve situaciones y así. Eso fue toda la noche del domingo, la madrugada del lunes. A mí me rescatan el día martes a las 13:15. O sea que yo tuve desde el domingo, la noche del domingo, todo el lunes. Y ahí, bueno, ¿qué pasa? Que nosotros, a medida que, más allá de los sentimientos de miedo, pánico, o todo, o ir recibiendo y adaptándonos a la nueva situación de la balsa, y a lo que estábamos nosotros, ¿qué teníamos de ventaja? El calor corporal. Ante la temperatura baja, están los 20, la balsa es cerrada, y que nos orinábamos, él me orinaba a mí, yo lo orinaba a él, o sea, esas cosas para mantener. Íbamos manteniendo una temperatura dentro de la balsa con todo el oleaje, que entraba agua, todo, porque la temperatura exterior no está. Pero ya el lunes, pasado el mediodía, ya no era lo mismo, o sea, ya la temperatura del corporal va bajando. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Te vas queriendo dormir. Y ahí empiezan los rezos, los gritos. O sea, tenés que seguir manteniendo el movimiento para que algo te dé calor. Se empieza uno como a venir. Entonces los ánimos, la Biblia que no se lee pero se tiene en la mano. Y ahí empiezan a suceder. Y el lunes empieza a suceder la noche de vuelta. Y en eso, bueno, como te digo, tenés eso, ya orino no queda, de grito, ya no queda. Y hay situaciones en que vos tenés que seguir manteniendo digamos, el ánimo de la tripulación. Yo lo seguía, yo era el segundo antiguo en la balsa. Por antigüedad se lleva digamos, el mando de la balsa, yo el segundo. Bueno, pasan muchas situaciones en donde el humano empieza a sacar hasta su propia miseria, porque es así, pero que lo va controlando ese sentir católico, religioso, ese Dios, porque no cree en Dios, en algo cree, y es en eso lo que lo va manteniendo.
y se hizo la madrugada del martes y entonces, bueno, ya vino la claridad, viene la tranquilidad porque uno empieza a ver luz. Y bueno, y empiezan las cosas y a uno decirse si no nos toca y si nos vamos, no me dejé dormir. Y después a lo largo de lo que les venía diciendo, en donde bueno, uno saca todo lo que es del ser humano, ¿no? Las virtudes, los dones, la miseria. Y el martes, a las 10 de la mañana, o antes, no me acuerdo qué hora, pasa un avión. Y queríamos subir. Nos vieron. Y el avión pasó. Y ahí vuelta los gritos. Y si nos han visto, no nos han visto. ¿Y qué nos han visto? Porque no veíamos barcos. En la luz del día nos van las luces rojas y verde prendidas. Y después aparece un helicóptero y nos sobrevuela. Y ahí nos vieron. Entonces ahora esperar, y bueno, y ahí los abrazos, cómo estábamos cada uno, dale, vamos arriba, vamos, vos estás bien, qué sé yo. Bueno. Y ahí empieza hasta que se ve la proa del barco que ya los viene a buscar. El barco que nos venía a rescatar era el que nos estaba escoltando. No eran barcos de rescate, eran barcos de guerra. El barco de rescate tiene una posición, las hélices tienen posiciones para que el barco se acerque y no haga daño. El barco de guerra es de guerra, entonces la maniobra para rescatar una balsa es muy difícil por el tema de que se lo puede chupar la hélice. Entonces hay que tener, o sea, la maniobra era difícil. Y bueno, y esperar que el barco se ubicara, el buzo enganchara la balsa, y de ahí llegar a pegarnos al costado del barco para que nos empiecen a subir. Y ahí vuelve otra cosa de nuevo, ¿viste? La parte del misterio, la parte del ser humano, el don, la bondad del hombre cuando... Subilo a él, que está mejor que yo, o que está peor que yo, él está más enfermo que yo, que suba primero. Y nos habíamos estado insultando mientras antes. Y subían los que estaban más jodidos primero. Y después, una vez arriba, cuando a mí me suben y subo a la cubierta principal, ahí fue otro golpe. No, yo estoy bien, no, quédese tranquilo, listo, porque todos los compañeros venían con frazadas, los del barco, para auxiliarte. No, estoy bien, y cuando me soltaron el cinto, me caí porque yo las piernas no las sentía. Y ahí vino el otro golpe, ¿no? Entonces me alzaron y me llevaron a la parte de la cubierta donde iban poniendo todos en cama, en el piso, no era cama, todas las cubiertas de abajo, y ahí nos traían sopa caliente, disfrazada, y no camino, no tengo las piernas, o sea, esa otra desesperación, calmate, ya va, y todo ese compañerismo de la flota que, ¿te imaginas? Se sentían con qué amor, pero ¿por qué? Porque habían pasado una situación muy fea ellos. Porque ellos, cuando hunden al Belgrano, se enteran que hunden al Belgrano y le piden al comandante, vamos a buscarlo. Y el comandante dice, no. Porque si no iba a buscar, corrían el peligro de que lo atacaran a ellos. Entonces, esos sentimientos encontrados y ellos volvernos después salir a buscar el rescate y a rescatarnos, bueno, son momentos muy emotivos, de mucha caridad, de mucha bondad, o sea, son situaciones, bueno, de ahí yo me recupero y salimos, la última balsa fue porque de ahí salimos ya. No sé si fue la última, pero el barco, desde el momento que me rescatan a mí, ya partimos a Ushuaia. Y en Ushuaia, bueno, de ahí estamos un día, nos hacen una revisación médica previa y de ahí tomamos en avión, vamos a Puerto Belgrano, en la base naval de Punta Alta, Bahía Blanca. Porque tengo desde el 2017, que se inauguró
inauguró, se puso una escultura del crucero General Belgrano, que la hizo Gutiérrez, un escultor del partido de Almirante Brown en Buenos Aires, una escultura que tiene más o menos 2,5 metros, y la trajo Vialidad Nacional a través del diputado Cobos, llegó a Mendoza. Digamos, en el país todas las provincias tienen monolitos del crucero General Belgrano. Mendoza es la única provincia que tiene una escultura del crucero General Belgrano, hecha por este escultor, con material de bronce que era del crucero, que perteneció al crucero, y que está en custodia en la Municipalidad de la Capital, en la Sala de Arte, ahí antes del Consejo Deliberante, que tiene una forma de proa, con los laureles, todo, y sobre esa escultura, digamos como la proa, tiene hecho el timón, un timón grande, bueno, porque acá vive el último timonel del General Belgrano. Y la tiene en custodia porque dejarla en cualquier lugar porque quedaría expuesta al vandalismo, alguna cosa por el material que tiene. Y me adquirí un compromiso, que es una necesidad, como un compromiso, de todos los 2 de mayo, fecha del hundimiento del crucero General Belgrano, yo voy a dejar con mi familia un ramo de rosas. Y la otra es ir sí o sí al mar una vez al año. Sí o sí lo tengo que ver al mar. Es un compromiso que tengo, no sé, emocional, no sé cómo le puedo llamar, porque hay 2 razones por las que yo estoy acá y que es la que yo le pregunto a él. Una, les comentaba que éramos la élite, el cabo primero y yo, en donde la guardia íbamos 2 horas después. Bueno, el 2 de mayo, en la madrugada del domingo, el pacto era que yo en la madrugada me quedaba a dormir hasta las 6 de la mañana. Y de las 6 hasta las 8 estaba con él en las últimas 2 horas de guardia. Y en la tarde, yo iba a las 15:45 y él aparecía a las 18. Él casado con 2 hijos. Y él, por estar abajo, murió. Si hubiese sido al revés, yo no estaba acá. Esa es una. Y la otra, ¿recuerdan cuando yo iba hacia el hundimiento, hacia la entrada de agua de la proa? Yo no es que agarré el remo y dije, bueno, me salgo del mar. Vino esa ola que pegó en la parte de abajo del barco, en la quilla, hizo un balde, le pegó a la balsa y me abrió. 2. Por eso que siempre voy y veo el mar y le pregunto por qué me dejó. Y ahí me tiro a nadar un poco. Algún día me va a agarrar y va a decir, bueno, vení. A medida que van pasando los años y siempre que se lo comento a amigos, a gente, este compromiso, muchos me han comentado y creo que voy tomando como conciencia de que si Dios me dejó con vida y que me permitió formar una familia y tener 3 hijos, no era suficiente contárselos a ellos. Ahora me da satisfacción poder contárselos
a través de las charlas, a través de esta entrevista o todas las situaciones que se dan con aquellos que siempre digo, aquellos que no estuvieron en la guerra, no tienen la más mínima idea de lo que vivió cada soldado argentino en defensa de la soberanía. No se les pasa por acá, no pueden tener idea de esto. Siempre lo digo. Pero tampoco tienen la más mínima idea del bien que le hacen a un veterano cuando lo reconocen, cuando le escuchan el testimonio. No saben el bien que le hacen, porque para nosotros es una caricia al alma el que nos reconocen, porque en ese reconocimiento están reconociendo a los 649 que dieron lo más preciado que uno tiene, que es la vida.